Hola de nuevo. En múltiples foros he comentado que la crisis de la década actual no va a ser únicamente una crisis económica o financiera, sino que va a ser fundamentalmente una crisis energética. Me preguntan cuáles son los argumentos, los motivos por los cuales realizamos esta afirmación y voy a aprovechar para compartirlos contigo en un comentario. No sostengo la teoría de la crisis energética únicamente por el incremento de la tarifa eléctrica o por el incremento del precio del barril de petróleo que estamos viendo en las últimas semanas. Todo está asociado con dos conceptos que son el pico de petróleo y la energía neta. Voy a explicar brevemente a qué hago referencia con cada uno de ellos. Probablemente hayas oído hablar de un concepto muy popular que es el concepto pico del petróleo. Habremos alcanzado el pico de petróleo en el momento en el cual los seres humanos hayamos extraído del subsuelo terrestre la mitad del petróleo existente. Llevamos aproximadamente 120 años desde finales del siglo XIX extrayendo petróleo y ese petróleo ha sido producido lentamente durante cientos de millones de años. Cientos de millones de años en producirse y muy poquitos años en extraerlo y utilizarlo por completo. Bien, es cierto que algunos autores sostienen que ya hemos atravesado ese ecuador, que ya hemos alcanzado el pico del petróleo, pero también es cierto que podemos pensar que si hemos tardado 125 años en utilizar, en extraer y utilizar la mitad del petróleo existente, pues todavía nos quedan muchos años por delante. Probablemente no 120, 125 como todos los que íbamos extrayendo, sino que lo agotemos antes, pero en todo caso van a ser décadas, y en esas décadas ya seremos capaces, o habremos sido capaces los seres humanos, de identificar energías alternativas. Lo que me preocupa no es que se acabe el petróleo en la Tierra, ni cuándo se termine, porque, como luego defenderé posteriormente, yo pienso que jamás terminaremos con el petróleo existente en la Tierra, y determinaré cuál es el argumento que empleo para esa afirmación. Lo preocupante es que hasta ahora hemos extraído el petróleo de mayor o de más fácil extracción. Probablemente te venga a la cabeza esa película de James Dean, Gigante, en la cual en Texas hacían un pequeño agujero en la tierra y ¡buaf! Brotaba del subsuelo terrestre una cantidad impresionante de petróleo que alcanzaba una tremenda altura. Hoy en día no es tan sencillo extraer petróleo, no basta con hacer un pequeño agujero y dejar que el petróleo brote. Hoy en día estamos extrayendo petróleo en zonas recónditas, muy complejas de acceder, en plataformas marinas en el Golfo de México que están expuestas a huracanes de gran magnitud, plataformas que extraen cada vez petróleo a una mayor profundidad. No es tan sencillo extraer petróleo. Y además, las bolsas donde se encuentra el petróleo, no se encuentra en estado fácilmente extraíble. Son bolsas en las cuales tenemos muchos sedimentos, arenas, de manera que hay que realizar un gran esfuerzo para bombear ese petróleo. No hay que hacer únicamente un gran esfuerzo para llegar a extraerlo, sino que además hay que hacer un gran esfuerzo para bombearlo. De manera que probablemente hayamos alcanzado, como luego veremos, el pico del petróleo, pero el verdadero problema es que si hemos agotado ya con la mitad de las reservas existentes, tenemos que tener claro que la otra mitad que nos queda va a ser mucho más difícil, mucho más complejo extraerlo, y como luego veremos, ello supone una baja generación de energía neta. Ya no es tan fácil extraer petróleo, no basta con hacer un agujero y que brote, sino que requerirá mucha energía. No únicamente hablamos del pico del petróleo en cuanto a producción, también podemos hablar del pico del petróleo en cuanto a identificación de yacimientos. En Estados Unidos, por ejemplo, en 1970 se alcanzó el pico de producción de petróleo, el pico de extracción de petróleo. Desde entonces, Estados Unidos ha visto cómo, por un lado, se extraía menos petróleo de su territorio, y por otro lado se incrementaban las necesidades de petróleo, y por lo tanto se ha incrementado de manera espectacular el número de barriles de petróleo que hacen falta importar a diario. Se estima en 10 millones de barriles diarios la cantidad de petróleo que Estados Unidos tiene que importar cada día. No es una cantidad baja ni mucho menos, porque esa energía de esos 10 millones de barriles diarios pues implicaría, para sustituir el petróleo por otra fuente energética, por ejemplo por la nuclear, pues construir 750 centrales nucleares. Estamos hablando de un número muy superior al número de
de centrales nucleares existentes en todo el mundo. Y una central nuclear pues no se construye de la noche a la mañana, no se construye con unos pocos dólares, y además, tal y como están las circunstancias ahora en torno a la energía nuclear, pues no creo que sea una alternativa a considerar. Tal vez podríamos decir, podemos apostar por sustituir esa energía de esos 10 millones de barriles de petróleo diarios que importa Estados Unidos, pues por energía que generen en el propio Estados Unidos con renovables, con eólica, con energía solar. Bien, es cierto que Estados Unidos es un país que está apostando por este tipo de energías, pero debiera de multiplicar por 2000 su capacidad de producción de energía renovable para sustituir al petróleo. El petróleo es difícilmente sustituible. Decía que hay un pico en la producción de petróleo y también hay un pico en los descubrimientos. Se estima que fue en la década de los 30 cuando en Estados Unidos se alcanzó el pico de los descubrimientos. Desde entonces se han ido descubriendo nuevos yacimientos, pero en menor medida. Se alcanzó también, por lo tanto, un pico, y si nos damos cuenta han pasado aproximadamente 40 años, desde la década de los 30 hasta 1970, desde el pico del descubrimiento, de los descubrimientos, hasta el pico de la extracción en Estados Unidos. Pues bien, en el mundo también alcanzamos el pico de los descubrimientos en el siglo pasado, fue en concreto en 1964. Desde entonces, cada vez identificamos menos yacimientos. Y al mismo tiempo que hemos alcanzado el pico de los descubrimientos, desde aproximadamente 2005 asistimos a un cese, a un estancamiento en el crecimiento de la producción diaria de petróleo. Aproximadamente estamos hablando de una extracción que más o menos viene a ser en torno a los 74 millones de barriles diarios. Y eso viene siendo así con pequeñas alteraciones desde prácticamente 2005. Y en ese mismo periodo en el cual se ha estabilizado la extracción, la producción de petróleo, hemos asistido a una multiplicación del precio del barril del petróleo. Desde los $50 hasta prácticamente los $150, prácticamente el tope que se alcanzó y cifra a la que parece que nos estamos dirigiendo a marchas forzadas. Se ha multiplicado por 3. Esto no concuerda con las leyes de la oferta y la demanda. Bien, es cierto que en un momento determinado pues puede haber habido pues un acuerdo para no incrementar la producción de petróleo, pero bien es sabido que y los países productores lo conocen muy bien, que a partir de un determinado precio, pues el encarecimiento del petróleo provoca unas consecuencias negativas para la economía, de manera que ellos podrían impedir ese incremento de precio incrementando la producción. Nos podemos preguntar muchas veces por qué no hay ese incremento de producción, y yo creo que el argumento no es únicamente para que suba el precio, porque eso, insisto, no es del todo positivo. Pues bien, aunque no sea con gran rigor científico, vamos a emplear esas cifras. En Estados Unidos pasaron 40 años entre el pico de los descubrimientos, 1930, y el pico de la extracción, 1970. Pues bien, si en el mundo en el año 1964 se alcanzó el pico de los descubrimientos, aplicando esos 40 años, hay algunos autores que sostienen que ya en 2004 alcanzamos el pico del petróleo en el mundo. Ya en 2004 habíamos consumido o extraído el 50% del petróleo que se ha venido generando en la Tierra durante cientos de millones de años. Bueno, probablemente pues sea extrapolar esos 40 años no sea muy riguroso, como hemos dicho, pero también hay que tener en cuenta que fue precisamente a partir del 2004 cuando se estancó la producción de petróleo, se quedó en esos 70 y pocos millones de barriles diarios, y al mismo tiempo fue a partir del 2004-2005 cuando hemos asistido a un espectacular crecimiento del precio del petróleo que se ha llegado a multiplicar por 3. De manera que probablemente hayamos asistido ya a ese pico de petróleo, y si no, lo que tenemos claro es que eso va a suceder en las próximas décadas. Insisto, el petróleo no se terminará, pero va a generar una serie de tensiones. Tensiones porque hay países en los cuales se está produciendo un descenso en la oferta de petróleo y un incremento de la demanda eterna. Países que cada vez exportan menos. ¿Por qué? Porque no crece su producción y al mismo tiempo crece la demanda, de manera que vamos a asistir a un descenso de la producción de petróleo disponible en el mercado para los países no productores. Y eso es particularmente grave para países como España, que produce al año 1 millón de barriles de petróleo,
pero que necesita al día 1.600.000. Pocos países hay con un déficit de petróleo tan relevante, tan significativo como el nuestro. Pero cuando hablamos de petróleo no hay que pensar únicamente en la gasolina para nuestro coche, en el transporte. Absolutamente todo lo que nos rodea depende del petróleo. Y un elemento clave que depende del petróleo es la alimentación, la cadena alimentaria. Prácticamente nos comemos 1.500 litros de gasolina por persona y año. Nuestra cesta de la compra requiere grandes dosis de carburante. El sistema alimentario requiere grandes dosis de energía. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el sistema alimentario requiere energía para absolutamente todos los procesos. No únicamente el transporte. El transporte de lo que comemos requiere el 14% de esa energía. Una parte muy significativa lo lleva, por ejemplo, la refrigeración, es decir, la preparación de productos refrigerados para ser consumidos posteriormente en el hogar, el 31% en concreto, un 20% aproximadamente la producción agrícola, los restaurantes, la venta al por menor, el envasado y el empaquetado. Hay que tener en cuenta que la propia agricultura requiere grandes dosis de carburante. Bien es cierto que a lo mejor pues el 25% de la energía que consume la agricultura es carburante, pero el 75% restante pues es electricidad, producción de fertilizantes, producción de pesticidas, el riego. De manera que cuando hablamos de petróleo no hablamos únicamente de transporte. Por ejemplo, las energías renovables, la generación de electricidad. Pues bien, eso es importante, pero hay que tener en cuenta que únicamente en Estados Unidos, por poner un ejemplo, el 3% del petróleo se dedica a la generación de electricidad. La mayor parte del petróleo es, por supuesto, para el transporte, pero un porcentaje muy importante de cada barril, en concreto en torno al 25%, es para lo que nos rodea. Plásticos, pinturas, productos químicos, fertilizantes, abonos. De manera que eso no se puede sustituir por una energía renovable. Es cierto que el transporte, pues cada vez tendremos más vehículos híbridos enchufables, vehículos eléctricos, pero una parte importante de lo que nos rodea no lo vemos en forma de energía, sino en forma de productos químicos, pinturas, plásticos o, como decía anteriormente, los abonos y fertilizantes para los productos agrícolas. Y también es cierto que no todo el transporte va a poder ser eléctrico. Podremos tener esos microcoches eléctricos pequeños y feos que nos transportan de un punto a otro de la ciudad. Pero ¿qué sucede con los camiones? ¿O qué sucede, por ejemplo, con los aviones o con los propios superpetroleros? De manera que hay un grave problema más allá de la energía para estos automóviles. Siendo, por supuesto, el elemento más importante el que hace referencia a la energía. El ser humano ha ido encontrando nuevas fuentes de energía que mejoraban las anteriores. ¿Por qué dejamos de quemar madera? Porque encontramos el carbón, que es un producto con un potencial calorífico, con un potencial energético muy, muy superior. ¿Por qué sustituimos el carbón por el petróleo? Porque apareció el petróleo y descubrimos que su poder energético, su poder calorífico es espectacular. Ahora, por primera vez, el ser humano se ve en la necesidad de encontrar forzosamente una energía que sustituya a la anterior. No buscando una energía que tenga un mayor poder energético, sino verdaderamente buscando una energía porque la que tenemos y la que es la base de nuestro sistema se está sencillamente agotando. Y como decía anteriormente, puede que jamás se llegue a agotar por completo el petróleo, porque el desafío, como luego veremos, no está en la cantidad, sino está en ese concepto llamado energía neta. Decía que llevamos prácticamente desde 1890 extrayendo petróleo, pero hay que tener en cuenta que en 1890, cuando el ser humano empezó a utilizar de manera masiva el petróleo, éramos únicamente 1.500 millones de habitantes en la Tierra. En estos años la población de la Tierra se ha multiplicado por 4, pero más importante que la población es el crecimiento de la economía, que se ha multiplicado por 20, y sobre todo el uso de la energía, se ha multiplicado por 40. El crecimiento actual de la población para las próximas décadas y sobre todo el crecimiento de las necesidades energéticas en las economías emergentes hace suponer que no van a ser 120 años los que nos quedan de petróleo. Va a ser mucho menos. Pero en todo caso comentaba que el verdadero concepto que preocupa es la energía neta. La energía neta se define de manera muy sencilla. Es la relación que existe entre la energía obtenida y la energía invertida. Si obtengo 100 barriles de petróleo y para obtenerlos he invertido un barril de petróleo en energía, tengo una energía neta de 100. Eso es algo que, por ejemplo, sucedía en 1930. En la década de los 30,
no hacía falta mucha energía para extraer petróleo. Como hemos comentado anteriormente, simplemente había que perforar y ni tan siquiera había que bombear. Por lo tanto, con la energía de un barril se obtenían 100 barriles. Esto comenzó a descender a lo largo del siglo XX. Ya en la década de los 70, el ratio era de 25. Es decir, por cada barril de energía se obtenían 25. A partir del 2000 hemos ido viendo cómo la cifra se ha reducido de 18 a 10. Y hay algunos autores que dicen que en estos momentos estamos en torno a 5 barriles que obtenemos por cada barril que empleamos. Como decía anteriormente, ya no es tan fácil extraer petróleo como lo era en 1930, y ahora tenemos que realizar prospecciones previas, identificar yacimientos, determinar hasta qué punto es fácil de extraer el petróleo de ese pozo, enormes plataformas que son absolutos gigantes, como la que vimos con el accidente que tuvo en la plataforma de BP en el Golfo de México. Claro, la energía que hace falta simplemente para fabricar una plataforma de extracción ya es relevante. Bien, es cierto que va a estar extrayendo petróleo durante 20-30 años, pero el petróleo que va a obtener viene a ser aproximadamente, actualmente, 3 veces superior, o va a generar 3 veces la energía que ha sido necesaria para construir la planta, transportarla y sobre todo la energía que necesitamos para mantener la planta y para extraer de esa gran profundidad y en ese pozo tan tibio, tan sedimentoso donde se encuentra el petróleo en la actualidad. De manera que va descendiendo la energía neta y, lógicamente, el petróleo no se terminará porque llegará un momento en el cual la energía neta sea negativa. Es decir, consumamos más energía para extraer un barril que la propia energía que obtenemos del barril. A partir de entonces, el barril de petróleo del petróleo quedará reducido a otros usos no energéticos, como por ejemplo la producción de fertilizantes o la generación de plásticos. Las arenas bituminosas y las pizarras bituminosas, que son, por ejemplo, el petróleo que encontramos ahora en los nuevos yacimientos que se han descubierto en Alaska, generan una energía neta de aproximadamente 2 o 3. Es muy difícil extraer ese petróleo, hace falta mucha energía para extraer ese petróleo. Bien, ¿y qué sucede, por ejemplo, con los llamados combustibles alternativos? Más allá del dilema que puede provocar el comentar que en un mundo en el cual hay una gran hambruna estemos utilizando cereales o elementos como el maíz para producir combustible, es decir, la comida de otros la estamos utilizando para transportar y mover nuestro automóvil, aunque bien es cierto que aquí hay un gran debate porque se comenta que ese maíz o esos cereales no son de uso comestible, pero en todo caso, por no entrar en ese debate y por irnos a lo que nos ocupa en este comentario que estamos realizando, la energía obtenida, por ejemplo, de la biomasa es una energía neta de 3. La energía neta del biodiesel es únicamente de 2. Hace falta 1 para obtener 2. Y la energía neta, por ejemplo, del etanol que se obtiene del maíz es inferior a 2, es de 1,5. Incluso hoy en día hablamos de energías como el hidrógeno, que eso, bueno, es un pozo sin fondo. Hace falta más energía que la que se genera luego posteriormente con el hidrógeno. Únicamente encontramos una excelente energía neta, por ejemplo, en esa energía que además no es contaminante, que es la energía eólica o la energía solar. La apuesta por las energías esas tiene que ser decidida porque, insisto, con independencia de las no emisiones, nos encontramos con que es una energía no únicamente limpia, sino que tiene una gran energía neta. Pero claro, es energía eléctrica, no hablamos de combustibles líquidos para nuestros automóviles y verdaderamente hay que hacer un esfuerzo por transformar nuestro sistema de movilidad y adaptarnos a mayor velocidad a la electricidad. En resumen, probablemente estemos asistiendo a el pico del petróleo porque ya hemos alcanzado el pico de los descubrimientos y esa producción plana acompañada del aumento de precios, de la triplicación del precio del petróleo, pues viene a ser un indicador para muchos de que ya hemos sobrepasado ese umbral. A partir de ahora nos queda menos de la mitad del petróleo que se ha formado en la Tierra durante cientos de millones de años, pero sobre todo nos queda el petróleo complejo de extraer. Veremos cómo que cada vez requerimos más energía para obtener petróleo y por lo tanto caminamos hacia una energía neta de 1. En ese momento estaremos al pozo del abismo si no hemos encontrado energías sustitutivas o si no hemos sido capaces de cambiar nuestro modelo de dependencia del petróleo, porque hoy en día el petróleo es difícilmente sustituible.
dábamos el dato de 750 centrales nucleares harían falta en Estados Unidos simplemente para compensar el déficit de petróleo que tiene el propio país, para soportar el petróleo que tienen que importar. Y como decíamos, no únicamente hablamos de energía, porque el petróleo se utiliza en absolutamente todo lo que nos rodea. Levanto la mirada y veo mi monitor, la cámara, los plásticos, los productos textiles. El petróleo es finito y su necesidad casi tiende al infinito. Si el hombre consumía una unidad antes de descubrir el fuego, cuando descubre el fuego aumenta a 1,5 o 2 unidades. Después, cuando inventa la agricultura, sube a unas 3 unidades aproximadamente, y en estos momentos pues estamos en unas 40 unidades. El promedio mundial son 26 unidades de energía, porque desde luego el salto más importante de todo se produce con el descubrimiento y el uso masivo de los combustibles fósiles como fuente de energía. A partir del uso masivo de esta energía, el hombre da un salto cualitativo y sube su consumo pues 10, 20, 30 veces, 40 en el caso de Europa. Estoy hablando del caso de España, por ejemplo, 42 veces el consumo metabólico, el consumo que su propio cuerpo necesita para sobrevivir como mono desnudo. En el caso de Estados Unidos están en 100, 110 aproximadamente. Norteamérica está en 100, 110 veces más que sus propias necesidades metabólicas. Entonces ese salto es brutal. Es como si nos imaginásemos que en la época del mono desnudo estábamos en el piso 1 del consumo energético. Con el descubrimiento de la agricultura hubiéramos subido al piso 3 y de la ganadería, domesticación de animales. Con el descubrimiento de la energía empezamos a estar en el nivel 10 y ahora estuviéramos en el piso 40, ¿no? En promedio, en el piso 25 en promedio, y algunos en el piso 100. Entonces esto es un nivel de consumo exacerbado, realmente exacerbado. Realmente el salto cualitativo del petróleo, reemplazando al carbón como combustible más importante, se da en los años 30, por ahí, aproximadamente 30, 40, en realidad en los años 60, pero ya en los años 30 la Segunda Guerra Mundial marca una diferencia. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, marca una diferencia que muestra que el petróleo como fuente de combustible útil, versátil, densa y muy poderosa es más importante que el carbón. Y a partir de ese momento, entre los 30 y los 60, se produce una verdadera revolución que luego acompaña el gas natural, que también sirve como complemento, pero que no ha logrado sustituir al petróleo en su totalidad. El gas natural ahora representa aproximadamente un 20-22% del consumo mundial en forma de energía primaria. El petróleo está en un 30 y tantos o 40, y el carbón estaba en un 20 o 20 y algo, y está subiendo últimamente por razón precisamente de lo que consideramos algunos que es la llegada a unos límites máximos de la extracción del petróleo. Pero vamos, en realidad el consumo de energías fósiles lo ha disparado el crecimiento humano, el crecimiento económico. El crecimiento económico está directamente vinculado. Es decir, si uno toma las curvas de la Agencia Internacional de la Energía del año 70 hasta el año 2010 y toma el incremento del consumo de energía con el incremento de la actividad económica medida en términos de PIB, salen prácticamente dos rectas paralelas que indican que si hay crecimiento económico es porque hay una mayor disponibilidad de energía. Se da cuenta de que algunos de ellos empiezan a decaer y analiza los decaimientos de pozos individuales y luego los decaimientos de regiones, de yacimientos, y se da cuenta de que hay una curva, que la mayoría de esos pozos que tienen un proceso de ascensión, de aumento de la producción, llegan a un pico o cenit y luego en un momento determinado desciende su producción y se da cuenta de que se van agotando. Extrapola cómo puede ser el mundo y llega a decir que el mundo aproximadamente llegaría al cenit de la producción mundial de petróleo en el año 2000, siguiendo los patrones de yacimientos individuales y de yacimientos y de países. Entonces, en un principio se ríe mucho de él, pero luego descubren que en el año 70
Estados Unidos efectivamente llega a su cenit petrolífero y a partir de ese momento decae. En aquel momento Estados Unidos, en los años 70, era el primer país productor, el primer país exportador y el primer país consumidor del mundo. Y en ese momento nadie pensaba que los días de vino y rosas y de grandes alegrías y grandes consumos allí, pero eso nos llevó luego a la crisis del año 73, cuando ya empezó a disminuir y empezaron a darse cuenta de que iban a necesitar, su consumo seguía aumentando, pero su producción decaía nacional. Entonces iban a necesitar cada vez más del petróleo extranjero para las importaciones. Y esa curva pues se ha extrapolado. Colin Campbell y Jean Lagerrer hicieron una actualización con muchos más datos, más precisos y con mucho mayor conocimiento de la geología de todos los países del mundo, y en el año 98 publican en Investigación y Ciencia, Scientific American, un artículo que es un aldabonazo, que se llama The End of Cheap Oil, que es el fin del petróleo barato, y ahí ellos vuelven a retomar la idea de Hoover, de King Hoover, Marion King Hoover, y llegan a la conclusión de que el cenit mundial de la producción de petróleo tendría lugar en el 2010. Estamos en 2013 y mucha gente dice que todavía sigue aumentando la producción de petróleo ligeramente. Lo cierto es que desde el año 2006 prácticamente está estancada la producción de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía, y a través de su economista jefe, Fatih Birol, incluso ha reconocido en su informe anual del año 2010, reconoció por primera vez que se había llegado al cenit de la producción de petróleo convencional, de lo que ahora ya llaman petróleo convencional para distinguirlo del no convencional, en el año 2006. Hay dos tipos de cenit. Uno es el cenit que hemos hablado de la producción mundial de petróleo, que considera toda la suma de todas las producciones de todos los yacimientos del mundo, y ese es el que en ASPO creemos que puede estar en torno al 2010, o ha podido estar en torno al 2010, sobre todo en energía neta. Y luego hay otra cosa que es mucho más grave, y es que desde luego hay un cenit de las exportaciones del petróleo que ya está considerablemente asentado, y ese es incuestionable, y es por una razón muy sencilla. Todos queremos seguir creciendo, pero los que tienen más capacidad de hacerlo ahora, paradójicamente, son los que tienen todavía una producción que les permite exportar petróleo, porque eso les garantiza un ingreso fuerte de divisas y les permite un crecimiento económico considerable, o más considerable que los que no tienen ese petróleo y no lo pueden vender. Ese crecimiento hace que sus consumos internos estén aumentando, y por tanto, si sus producciones aumentan por debajo de su consumo, del aumento de su consumo, sus exportaciones están disminuyendo, en realidad, aunque ellos sigan siendo exportadores. Por tanto, cada vez queda menos petróleo disponible para exportación. Y eso es una muy mala noticia, sobre todo para los grandes países consumidores, y que somos netamente importadores, como en el caso de España, o incluso en el caso de Estados Unidos, que es un gran productor, pero es un considerable importador de petróleo. Es un considerable importador de petróleo, y evidentemente son malas noticias, porque entre todos los importadores tenemos que disputarnos lo que queda libre en el mercado de exportaciones, que es cada vez menor. La tasa de retorno energético lo que indica es qué cantidad neta de energía tengo yo para ofrecer al uso a la sociedad, descontando la energía que me cuesta obtener esa energía, porque obtener energía cuesta energía. Por tanto, a medida que los yacimientos se van empobreciendo, se van agotando, hay que irse más lejos a explotar yacimientos, hay que irse más profundo, son de peor calidad, aparecen yacimientos de peor calidad y hay que refinarla más, y cuesta más la refinación desde el punto de vista ya de energía, pues evidentemente nos queda cada vez menos energía neta, y esa energía neta es un parámetro, es un concepto muy importante a tener en cuenta, porque la segunda mitad de la era del petróleo es la mitad de los combustibles que son mucho más difíciles de extraer y que tienen una tasa de retorno energético decadente y mucho menor. Por tanto, no solamente va a haber un problema por un decaimiento de las exportaciones, un decaimiento de la producción mundial de petróleo, sino que a su vez esta se va a ver acelerada por una baja del rendimiento neto de esa energía, de la energía que realmente queda a disposición de la sociedad. Este es un concepto muy importante que hasta ahora estaba obviado, pero que es fundamental, y es lo que ha permitido a la sociedad crecer. Cuando uno tiene una tasa de retorno energético en el petróleo, por ejemplo, de 100 a 1, como en los primeros campos de Pensilvania y de Texas, los primeros campos de Persia y demás, pues uno gasta un barril de energía y deja 99 barriles a disposición de la sociedad. En estos momentos debemos estar como mucho entre 15 y 20 barriles
ofrecidos a la sociedad por cada barril de energía que nos cuesta. Eso en términos de petróleo, pero hay muchos otros sistemas energéticos que son muy inferiores, e incluso hay campos de petróleo que están ofreciendo tasas de retorno energéticas muy inferiores. El petróleo no convencional, por ejemplo, aunque hay muchas dudas todavía y estudios que varían ligeramente entre unas cantidades y otras, en el petróleo no convencional hay tasas de retorno energético que algunos calculan de 2 a 1 o de 3 a 1. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía lo hace con frecuencia. Es una entidad que se creó en los años 70 para evitar que los países ricos de la OCDE evitar volver a sufrir el shock del año 73 en el futuro y evidentemente está diseñada para calmar a la población, para dar buenas noticias y para transmitir el mensaje de que el crecimiento perpetuo o infinito es posible en un mundo finito, algo que evidentemente no es posible. Entonces ellos solamente siguen insistiendo en que mayores inversiones producirán mayor producción de energía. Promoverán una mayor producción de energía sin hablar de límites, aunque alguna vez empiezan ya a hablar claramente de límites de energía, pero evidentemente juegan con ello, por ejemplo con los biocombustibles, mencionando que ahora ya estamos produciendo 1 o 2 millones de barriles diarios equivalentes en biocombustibles, pero nos están engañando porque realmente, según muchos profesores, por ejemplo Pimentel de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, está comentando, hay muchísimos estudios sobre biocombustibles basados en maíz en Estados Unidos que hablan de una tasa de retorno energético de prácticamente 1,2 a 1, es decir, que hay que gastar 1 unidad de energía para extraer 1,2 unidades de energía de etanol. Por tanto, si yo tengo que gastar un barril de petróleo convencional para sacar 1,2 barriles de petróleo equivalente en forma de bioetanol, estoy haciendo doble contabilidad en el mundo energético. Estoy metiendo 2 unidades de energía en la producción mundial cuando en realidad me queda 1,2 de bioetanol. Y lo mismo que está sucediendo con eso, pues está sucediendo con el petróleo no convencional. Se está jugando mucho a hablar de volúmenes de petróleo no convencional, pero si realmente el petróleo no convencional tiene una tasa de retorno energético de 2 a 1 o de 3 a 1, en una sociedad que exige para su mantenimiento, como la norteamericana, como la europea, tasas de retorno energético de 20 a 1, hay una pérdida neta de energía. Se está perdiendo energía y se está perdiendo dinero, que es lo que les está pasando a las empresas de extracción de recursos no convencionales. Sí, el alligator es lo que llamamos la brecha creciente, es como las fauces del cocodrilo, en el sentido de que, por un lado, estamos observando que cuando los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, lleguen a su cenit mundial de producción y empiecen a decaer, se van a enfrentar claramente con un mundo cuya economía y cuyas finanzas están diseñadas exclusivamente para seguir creciendo. Entonces esa sería la mandíbula superior del cocodrilo y la producción mundial de energía es la mandíbula inferior, con lo cual cada vez estamos más dentro de las fauces del cocodrilo en el sentido de que quiero consumir más y no puedo hacerlo por falta de energía, porque en realidad la energía es la capacidad de realizar trabajo. Eso nos lo enseñan en las escuelas de física, aunque la inmensa mayoría de los economistas lo han olvidado o incluso lo desconocen. Pero si la energía es la capacidad de realizar trabajo y no tenemos más energía a cada año que pase que el año anterior, desde luego podemos irnos olvidando de crecer económicamente porque no tenemos energía suficiente para crecer. En el carbón, por ejemplo, se piensa que el cenit del carbón, la producción mundial de carbón, podría estar entre el 2030 o el 2035, eso lo dice el Energy Watch Group, que es un grupo alemán bastante sólido y bastante serio en sus investigaciones, pero ese es el volumétrico, es decir, es el cenit volumétrico. Pero si vamos al cenit energético, porque evidentemente el último carbón que se extrae o el carbón final que se va extrayendo es el de peor calidad, con lo cual tienes que sacar muchas más toneladas, pero no tienes tanto poder energético como las toneladas de antracita cuando estás extrayendo hulla o estás extrayendo carbones de peor calidad. Entonces, al final extraes mucho más carbón, pero no mucha más cantidad energética. Por tanto, algunos consideran que el cenit de la producción de carbón desde el punto de vista energético podría estar ya en esta década, entre el 2015 y el 2020 posiblemente. En cuanto al cenit del uranio, por ejemplo, el cenit del gas estaría ASPO tiene las bases de datos y considera que podría estar una década posterior al cenit del petróleo, hacia el 2020 también, a pesar de que ahora con el gas no convencional de esquistos muchos hablan de la superabundancia y de que vamos a tener mundos infinitos y de crecimiento infinito, algo que no creemos muchos otros.
Y luego, con respecto al uranio, pues también la situación es dramática. Hay unos 3.200.000 toneladas de reservas probadas de uranio y realmente pues estamos con un cenit posiblemente en el 2030, pero para las 400 y pico centrales nucleares que hay ahora mismo operando en el planeta. Si tuviéramos que construir 5.000 centrales nucleares, no daría tiempo a construirlas antes de que entrásemos en un declive productivo que no pudiera alimentar a todas las centrales. Es decir, que los cenit del petróleo, de los combustibles fósiles y del uranio están a la vuelta de la esquina. Hablando en términos históricos, están aquí, están encima ya. Si hemos tardado 150 años en alcanzar la sociedad industrial y de consumo e hipertecnológica que estamos disfrutando o que tenemos en estos momentos, es posible que en 2 o 3 décadas estemos en una franca caída que haya provocado colapsos muy considerables. La pregunta clave es esa, es decir, las energías alternativas van a ser las que van a utilizar los seres humanos y los seres vivos siempre que vivan en este planeta, y a largo plazo y en un futuro serán energías renovables siempre, porque siempre han sido así desde hace 2 millones de años o desde que el mundo es mundo, y van a volver a ser así. Es decir, la explotación de las energías fósiles y del uranio es un pico muy estrecho en la historia de la humanidad y en la historia de los seres vivos, y va a volver otra vez a ser ese nivel. Lo que no se puede considerar es que vamos a seguir manteniendo este nivel. Antes hablaba de que estábamos, desde el punto de vista metabólico, estábamos en un nivel 1 de consumo, pero ahora estamos consumiendo, con esta sociedad industrial y tecnológica y de alto consumo de combustibles fósiles, estamos consumiendo 25 a nivel mundial, y podemos estar consumiendo 100 y pico en las sociedades occidentales. Lo que no se puede considerar es que con energías renovables, que entregan la energía de forma muy distribuida, gradual y dispersa, vamos a poder seguir manteniendo este mundo intenso de consumo de un nivel 80, 100, 60, cuando nuestras necesidades metabólicas, que son las necesidades más vinculadas a la sociedad, al mundo de la biosfera, al mundo renovable, al mundo físico, biofísico, van a poder ser viables. No se puede mantener una sociedad con 7.000 millones de habitantes consumiendo a razón de 80 veces más de lo que nuestro metabolismo necesita, basados en energías alternativas o renovables. En eso no creo que se pueda dar esa posibilidad. La energía hidroeléctrica hoy representa un 3% de nuestra dieta energética total de consumo de energía primaria, y la energía eólica y la solar sumadas no alcanzan ni el 1% de nuestra dieta energética, a pesar de que algunos países como el nuestro pues ya tienen el 17% de su electricidad proviene de la energía eólica, y hasta el 4% de la electricidad, o casi el 5%, proviene de energía solar. Pero es energía eléctrica. La energía eléctrica, no hay que olvidar que es apenas una pequeña parte de todo nuestro consumo energético. El consumo energético de energía primaria, si son 100, la energía eléctrica representa solamente entre 11 y 14 de calidad ya a la salida, aunque consume 30 a la entrada, pero en el proceso de transformación para generar energía eléctrica solo deja entre 11 y 14 unidades de energía útil en forma eléctrica para ser consumidas. Con lo cual estamos viviendo en un mundo fundamentalmente eléctrico, y ese mundo fundamentalmente eléctrico es muy difícil que lo arreglen las energías renovables modernas como la eólica o la solar. El transporte en estos momentos, según la Agencia Internacional de la Energía, se mueve en un 96% todo el transporte mundial en base a derivados del petróleo. En estos momentos, para que nos hagamos una idea, pues debe haber del orden de 6.000 aviones en el aire, en estos momentos aviones de líneas aéreas comerciales en el aire. Posiblemente haya 15.000 aviones entre base y demás comerciales. Hay decenas de miles de barcos de la Marina mercante surcando todos los océanos y todos los mares, de muchísimos miles de toneladas o millones de toneladas de capacidad, y luego hay pues del orden de 1.000 millones de vehículos privados circulando por todo el planeta, aparte de unos 200 millones de vehículos de transporte industrial, y camiones, autobuses y demás. Ferrocarriles, más de la mitad de los ferrocarriles del mundo se mueven todavía con energía fósil, bastante más de la mitad en algunos países, prácticamente la totalidad se mueve con energía fósil, incluso en zonas desarrolladas como Europa menos de la mitad o la mitad se mueve con energía eléctrica, pero la otra mitad todavía se sigue moviendo con energía fósil. Y por tanto, pues la energía fósil es fundamental para el transporte mundial. Hoy estamos disponiendo de todos los bienes que disponemos y de la alta movilidad de bienes y alta capacidad de intercambio de bienes debido a precisamente a esta sociedad del transporte basada fundamentalmente en energía fósil. Electrificar todo esto
costaría, aparte de muchísimo tiempo y de cambiar todas las infraestructuras mundiales, costaría muchísima energía. Los que creen que el coche eléctrico puede ser una solución, pues, a mi juicio creo que están equivocados, porque es que no se trata solamente de moverse como personas en el coche privado, que mucha gente cree que es su vaca sagrada en el mundo occidental. Entonces, no es solamente eso, es que hay maquinaria pesada, maquinaria de obras públicas, maquinaria minera, hay aviación, hay ejércitos que se mueven. Yo no imagino un ejército moviéndose con energía eléctrica, y no es que sea partidario de que haya muchos ejércitos, pero desde luego los ejércitos no tienen alternativa eléctrica a la movilidad con la que cuentan hoy día, y desde luego la flota marina no se puede pensar y la flota pesquera mundial no se puede pensar en absoluto que puedan ser movidas por energías alternativas con todo el tonelaje que se están transportando hoy día. Por tanto, yo creo que no hay gran posibilidad de cambio, porque ese cambio costaría tanta energía que nos aceleraría nuestra decadencia energética todavía más, para luego quedarnos en la nada. Es muy sorprendente cómo el boom de este tipo de energías, en gas sobre todo, más que en petróleo, pero en gas y en petróleo también, en Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años, pero sobre todo los últimos 2 años, ha hecho levantar unas expectativas que considero no solamente falsas, sino además gravemente peligrosas para poder reflexionar sobre nuestro futuro energético mundial común y conjunto en toda la humanidad. El tipo de explotación que se está llevando a cabo en Estados Unidos es lo que llaman el shale gas o shale oil o gas de esquistos. Es el gas de pizarra, que también se llama, o petróleo de pizarra. Es un mecanismo de explotación que en realidad lo que está indicando es la desesperación por no caer en el flujo de abastecimiento de petróleo a la sociedad. Una vez llegado al cenit del petróleo convencional, como la Agencia Internacional de la Energía admite en el 2006, la necesidad desesperada de tener que seguir creciendo económicamente y por tanto energéticamente ha forzado sobre todo a los que tenían más tecnología, en este caso los Estados Unidos, y más infraestructura desplegada en su propio país, a intentar desesperadamente extraer todo lo que se pueda. Eso forma parte de lo que llaman recuperación terciaria. Y la recuperación terciaria, que es lo que se está dando en Estados Unidos, es la más trágica de todas, porque es la más venenosa, es la más terrible y la que además indica mayor desesperación, que consiste no solamente en inyectar líquidos, sino además inyectar químicos a una presión y a una temperatura determinada, sino además inyectar junto con ellos, normalmente un 2% de dilución, de cada 100 litros de agua, 2 litros son de productos químicos ultracorrosivos, cancerígenos, mutagénicos y demás, para romper precisamente las moléculas de la pizarra y permitir liberar el gas que hay contenido en esas moléculas de la pizarra, el gas o el petróleo en este caso, y de esa forma poder extraerlo. Pero eso es una recuperación desesperada, es una recuperación dramática, y además se está observando en Estados Unidos, ya hay una gran experiencia, que las curvas de agotamiento ya ni siquiera son como las curvas de agotamiento del petróleo convencional, que es una curva de agotamiento más bien suave, de un declive suave. La parte derecha de la curva de campana es un declive suave. Estas son unas curvas de declive casi exponenciales, es decir, que al segundo año, al tercer año de explotación pueden estar en un 10% del nivel de flujo que salía el primer año de explotación. Y esto hace que a los 4 o 5 años muchos de esos campos se estén abandonando. La curva de crecimiento indica que Estados Unidos está forzado a perforar cada vez más pozos para seguir simplemente manteniendo la producción o aumentándola muy ligeramente, pero el aumento de la cantidad de pozos perforados sube mucho más rápidamente que la producción del petróleo, porque como los agotamientos de los primeros pozos son muy rápidos, esto obliga a correr cada vez más rápido para mantenerse en el mismo lugar. Es una tragedia que no va a ir a ninguna parte, y además va a dejar el subsuelo muy contaminado, los acuíferos del subsuelo que hoy se necesitan para la agricultura, porque ya la agricultura está necesitando muchos acuíferos del subsuelo, porque el agua superficial no es suficiente para la agricultura mundial, y todo eso va a terminar en una gran tragedia si sigue explotándose de esa forma. Para mantener un concepto de lo que llamamos civilización, y es más, posiblemente una civilización agrícola primitiva, ni siquiera una civilización como la nuestra, la mínima tasa de retorno energético exigible para que esa sociedad se mantenga es de 5:1, es decir, no debemos gastar más de una unidad energética en obtener 5 unidades para satisfacer nuestras necesidades, porque si no se derrumba incluso la civilización. No podríamos tener, y la sociedad moderna necesita una tasa de retorno de entre 11 o 12 a 20:1. Una sociedad que quiere mantener universidades, museos, alta movilidad, vacaciones convencionales a largas distancias,
mundo de alto consumo, etcétera, etcétera. Todo eso exige una tasa de retorno energético de entre 11 y 20 a 1. Por tanto, el petróleo no convencional, si realmente tiene una tasa de 2 o 3 a 1, no va a poder mantener este modelo de sociedad. Es un petróleo convencional que es un petróleo de extensión desesperada del decaimiento y de complementariedad del decaimiento del combustible convencional regular o de alta calidad, de combustible fósil de alta calidad. A medida que se hacían las máquinas de vapor más eficientes, aumentaba más el consumo de carbón. Y él lo consideró esto una paradoja, se llama la paradoja de Jevons. Efectivamente, lo que sucede es que el aumento de la eficiencia provocada por el ingenio humano va siempre por detrás de la codicia incesante del ser humano por aumentar la producción de bienes y servicios cuando tiene a su disposición energía sin límites. Es decir, que si yo tengo capacidad de transformar la naturaleza y de hacer más cosas, las voy a hacer y voy a consumir más energía, aunque aumente la eficiencia de las máquinas. Las máquinas, desde el punto de vista térmico, con el ciclo de Carnot, tienen un límite físico en cuanto a su rendimiento y a su eficacia. Se sigue aumentando la eficacia por otros medios y demás, pero realmente uno se tiene que plantear, si eso lo extrapolamos al nivel de los vehículos privados, pues los primeros Ford de producción masiva de la fábrica de Ford, incluso el que tenía el propio propietario y con el que supongo iría a su fábrica a visitar a su despacho, pues a lo mejor consumía 20 litros a los 100 kilómetros o 25 litros a los 100 kilómetros. Pero realmente el consumo de energía de todos los vehículos privados de aquella época podía ser 5.000 o incluso cuando eran 50.000 era muy inferior al que ahora nuestros vehículos mucho más eficientes que consumen 5 litros o 4 litros a los 100 kilómetros están consumiendo, porque ahora tenemos 1.000 millones de vehículos circulando. Esta es la paradoja de Jevons. A esto se refería Jevons y a esto nos referimos los que creemos que los aumentos de eficiencia en las máquinas, como muchos creen, que tienen a la tecnología endiosada, no van a poder compensar el crecimiento del consumo si es que no hay un límite a ese consumo. Normalmente yo lanzo cada año, con las estadísticas de British Petroleum sobre los consumos de energía primaria de cada uno de los principales países del mundo, pero de todo el mundo en general, lanzo un diagrama en el que se ve que aproximadamente entre el 20 y el 30% de la población mundial está consumiendo, que somos los occidentales, está consumiendo entre el 70 y el 80% de los recursos energéticos y de todos los demás recursos. Y luego el resto por ciento del 70-80% de la población mundial se tiene que conformar con el 20 o 30% de los recursos. Esto es una injusticia terrible. Esto es un principio, se llama el principio de Pareto, de la desigualdad de este tipo, que está muy generalizado, es de muy difícil solución y que a los que nos gustaría una mayor justicia social distributiva vemos que es tremendamente injusto, deseamos que cambie, pero resulta realmente complicado y complejo que cambie. Entonces, este modelo de distribución no es, si tuviéramos que vivir todos los 7.000 millones de habitantes según los niveles de consumo europeos, habría que multiplicar el consumo de energía primaria por 2. Y si tuviéramos que vivir como los norteamericanos, habría que multiplicar entre 4 y 5, digamos que 4 veces el consumo mundial. Y desde luego no hay energía para hacerlo. Por tanto, el modelo norteamericano o el modelo europeo, ni siquiera el modelo europeo, que consume la mitad per cápita que el norteamericano, aproximadamente, es extrapolable al resto del mundo. Por tanto, aunque nosotros digamos que este es un modelo desarrollado, confortable y demás, y realmente en algunos sitios se alcanza el confort y una buena esperanza de vida y una buena sanidad y demás, no es un modelo extrapolable en cuanto a consumo al resto del planeta. Por tanto, tenemos que empezar a buscar otros modelos de consumo diferentes, otras formas de vida diferentes. Tenemos que decrecer sin lugar a dudas, y además hay dos formas de hacerlo. O lo hacemos nosotros voluntaria y colectivamente, o la naturaleza se va a encargar de hacerlo. Hay una tercera variante que no me gusta nada, y es que los países poderosos hagan un intento desesperado mediante guerras por los recursos, guerras de exterminio por los recursos, para eliminar competidores en el consumo y se lleven por delante a miles de millones de habitantes. Ese aspecto no me gusta ni siquiera plantearlo. Lo considero tan inmoral, tan indecente y tan genocida que los genocidas castigados en Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial serían unos inocentes, considerando que la Guerra Mundial se llevó por delante a 60 millones de personas entre civiles y militares,
pues ahora estaríamos hablando de miles de millones de personas en las guerras por los recursos. Por tanto, prefiero que sea toda la sociedad mundial en su conjunto la que se dé cuenta de que tiene que ir a unos niveles de consumo que sean sostenibles y que estén en equilibrio con las posibilidades que ofrece el planeta, con la biosfera, con el consumo de la biosfera. Eso implicaría matemáticamente, en el caso de Europa, que habría que disminuir el consumo promedio de toda Europa aproximadamente unas 3 o 4 veces. Tendríamos que estar consumiendo como máximo el 20-25% de lo que estamos consumiendo ahora. Y los norteamericanos el 10% de lo que están consumiendo ahora. Para llegar a un nivel de vida sostenible, porque incluso el planeta, consumiendo 25 veces más que lo que el metabolismo humano necesita para sobrevivir, en promedio, ya está 1,5 veces por encima del nivel de sostenibilidad. Por tanto, hay que bajar todavía más del nivel promedio mundial. Hay que bajar todavía más y eso significa para los europeos quedarse en el 20% del consumo en el que están ahora y para los norteamericanos en el 10 o 15% del consumo en el que están ahora. Eso es un mensaje brutal, pero o lo hacemos colectiva y conscientemente con un gran sacrificio o las guerras por los recursos o la naturaleza se van a encargar de llevarnos a ese punto. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Terre éternelle, terre éphémère, présent fragile, fait de vent, de feu, de fond et d'eau, de larmes et de commères. Terre éphémère, terre éternelle, unique espoir, temps compté, passage obligé. La terre s'éteint, on étouffe sa flamme. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite,
tierra, mother. Grite, grite, no, 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 no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite, no, no, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.